hay plenitud de gozo. Esta mañana iba a hablar el hermano Alex, pero ayer su hijo se accidentó y él está con su hijo en casa. Renzo, el más pequeño, o uno de los, sí, el más chico de la familia, y tuvo que quedarse con él en su casa. Por eso el tema que ustedes tienen allí tiene el nombre de Alex, y seguramente en otro momento él va a hablar sobre lo que había preparado para hoy. Vamos a ver el tema de hoy que tengo preparado aquí, una buena elección. Estamos leyendo el libro de Lucas y como hemos comenzado el primer día y leemos cada día un capítulo, el capítulo que corresponde al día. Hoy es 15, así que hoy correspondería a Lucas 15. Ese pasaje es muy conocido, Lucas 15, porque están las tres cosas que se perdieron: la oveja que se perdió, la moneda que se perdió y el hijo que se perdió. Pero leyendo a Lucas en esta semana, uno de los pasajes, la idea es terminar el 24 de diciembre con la lectura de Lucas, y nos habla de la persona del Señor Jesucristo, y ahí tenemos un panorama completo de Cristo. Así llegamos al día 25 con una visión más adecuada de Jesús. Y hoy vamos a pensar en un pasaje de Lucas también, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Ahí tenemos esta lectura. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una buena elección, el título de la meditación esta mañana. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están determinadas por nuestras elecciones. Todos los días y todo el momento estamos eligiendo, estamos tomando decisiones. Todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Son varios factores que nosotros utilizamos para determinar las elecciones que hacemos. Algunos, y no podemos decir que frente a una misma situación pueden haber dos o tres elecciones distintas. ¿Por qué? Porque uno elige en base a su experiencia, en base a su conocimiento, en base a sus deseos, en base a sus pasiones, en base a sus prioridades. Los fundamentos pueden ser muchísimos, que nos mueven a nosotros a tomar decisiones. Constantemente tomamos decisiones en la vida. Pueden ser los modelos que nosotros tomamos, los modelos que nosotros hemos recibido, la enseñanza que hemos recibido, los valores que tenemos en nuestra vida. Son los que determinan las decisiones y las elecciones que hacemos en la vida, ¿no? Pero la palabra de Dios, miren lo que dice, hay un pasaje ahí que aparece en Efesios 5, 15 al 17, nos hace pensar, porque decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones y hacemos elecciones. Miren lo que dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis. Primero hace un llamado de atención y una observación. Miren con diligencia. Uno dice, ¿qué diligencia? Yo las veía en las películas, las diligencias. ¿Qué quiere decir, Reina Valera? Con atención, con cuidado, presta atención a lo que estás haciendo. Eso es lo que dice con diligencia, con esmero, con preocupación. Miren cómo están andando, no como necios, sino como sabios, no actuando neciamente, sino sabiamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero fíjense, por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos pone en línea y nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida, buenas decisiones, porque las estamos tomando siempre. ¿Y cuál es el fundamento de las buenas decisiones, las buenas elecciones? Aquí lo tenemos: tomar con diligencia, con presteza, con cuidado, con atención, siendo sabios. Pero miren, después nos dice más: entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí tenemos que ser entendidos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Señor, ¿qué es lo que querés de mi vida? Señor, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Está bien lo que voy a hacer? Preguntarle a Dios y tomar decisiones en base a lo que Dios está determinando para mi vida. Se trata muchas veces, como en este caso que leímos de María y Marta, no se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, sino se trata de elegir entre lo mejor, lo excelente. Y muchas veces no miramos eso, pero tenemos que elegir lo mejor para nuestras vidas, como lo vamos a ver ahora en el caso de María y de Marta, las dos hermanas. Tengan cuidado en su manera de vivir, dice Pablo aquí. No sean descuidados, sepan elegir bien. Una buena decisión. ¿Cuál es esta buena decisión? Vamos a ver. ¿Qué es lo que espera Dios de mi vida? Si Dios está esperando que yo tome buenas decisiones y haga buenas elecciones, que tome una prioridad, que lo ponga a Dios en prioridad en mi vida, esa debería ser la elección más importante de toda mi vida, que lo ponga en el primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mis acciones, en todo lo que emprenda en la vida, Dios sea el primero. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, verso 13. Dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Entreguen su vida, dice Pablo acá, entréguense a Dios. Es una decisión, son elecciones que yo hago constantemente y tengo que preguntarme y plantearme: Señor, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en mi vida? Y elegir entre lo mejor, lo excelente, y tomar decisiones sabias que edifican la vida. En Mateo 6:33, la palabra de Dios también dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos entonces hacer buenas elecciones, buscar primero el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Buscar el consejo de Dios, buscar la dirección, buscar los valores de Dios, buscar el apoyo en la palabra de Dios, en el consejo de Dios para las decisiones que voy a tomar, para las elecciones que voy a tomar. Muchas veces buscamos apoyo, buscamos el sustento para nuestras decisiones. ¿Y dónde lo buscamos? En aquello que yo quiero que me satisfaga, que me haga bien a mí y que quede bien conmigo. Y entonces decido en base a eso. Pero el consejo de Dios es buscar satisfacer nuestras decisiones en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. La vida cristiana Dios nos ha dado para vivir a nosotros no debe ser medianamente importante, sino totalmente importante. Todo es importante lo que nosotros encaramos en la vida. Mire, en Deuteronomio capítulo 10, verso 2, encontré este otro pasaje, cuando Dios le advierte al pueblo cuando va a entrar en la tierra prometida y dice: y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? ¿Qué pide Dios a ustedes? Observen que es una frase: solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón, con toda su alma. Deuteronomio 10:12. Es una frase muy breve, pero el contenido es tremendamente profundo, porque dice: ¿qué es lo que está esperando Dios de nuestras vidas? Que lo honremos a Él, sigamos sus caminos, lo amemos a Él y lo adoremos a Él con todo el corazón
y con toda su alma. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y uno podría decir, bueno, Dios, no es que se te fue un poco la mano y me estás pidiendo mucho, y me parece que es mucho lo que estás pidiendo. Y uno diría, pero ¿por qué Dios me pide semejante demanda para que cuando tome decisiones en la vida y en cuanto a lo que voy a encarar en mi vida, siga este patrón, siga este modelo? Honrar al Señor en todos los caminos, seguir los caminos de Él, amarlo, adorarlo. Pero no solamente eso en las intenciones, porque intenciones hay muchísimo en la gente, todos tenemos muy buenas intenciones, pero fíjense en que Dios va más allá de las intenciones y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Eso no es intención, eso es realidad, eso es veracidad, eso es verdad. Adorar al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Eso es verdad, eso es profundidad. Ahora, ¿por qué Dios estaba demandando esto al pueblo, ¿no? De que sea la prioridad en su vida? Porque Dios sabía que esto era lo mejor lo que le podía pedir al pueblo. Esto sabía que era lo mejor para el pueblo. Cuando las personas, incluso el pueblo de Dios, desconoció el consejo de Dios, desconoció esto. Dios ya se lo había advertido, ¿no? En Deuteronomio, cuando le dijo, bueno, ustedes si hacen esto le va a ir bien, pero si dejan de hacer esto le va a ir mal. En resumen, pero es lo que el pueblo hizo. El pueblo que hizo, dejó de obedecer, dejó de considerar, dejó de priorizar la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Y cómo le fue? Malísimamente mal, terriblemente mal. ¿Se dan cuenta por qué Dios está reclamando prioridad en la vida, que nosotros pongamos a Él en primer lugar? Porque Él sabe que esto es lo mejor que nos puede suceder a nosotros y lo mejor que va a suceder en nuestras vidas cuando nosotros lo priorizamos a Él y seguimos su consejo y lo hacemos con todo el corazón y con toda el alma, no solamente en las intenciones, sino de verdad. Y eso se reproduce después en una actitud de vida que trae sanidad, que trae salud, que trae orden en la vida. Cuando el pueblo se apartó de Dios y dejó de tenerlo en cuenta a Dios, ustedes ven el libro de los jueces, cuando el pueblo se desbarrancó, lo que más se destaca en todo ese tiempo de los jueces, que fueron como 400 años, desorden, 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 desorden y desorden. Y cada vez más desorden y más desorden. El pueblo vivía en un tremendo desorden. Dios le enviaba un juez, un restaurador, alguien que escuchaba la palabra de Dios. El pueblo otra vez volvía a la comunión con Dios, otra vez volvía a caer en el pecado, Dios le enviaba otro, otra vez el pueblo subía, otra vez bajaba. Y ese ciclo se cumple en todo el libro de los jueces, que se destaca desorden. ¿Por qué? Porque habían dejado de considerar a Dios como importante. ¿Dónde lo tuvieron? Lo tuvieron relegado, lo tuvieron a un lado, lo tuvieron, sí, con muy buenas intenciones, pero no alcanzan las intenciones. Hace falta que Dios tome control, que Dios tome el lugar que le corresponde en la vida. En Mateo 6:24 el Señor Jesús dice esta palabra: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Santiago en el capítulo 1 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede haber dos prioridades, no puede haber dos situaciones adentro del corazón. Yo quiero quedar bien con el mundo, quiero quedar bien con los amigos y quiero quedar bien con Dios también. Bueno, leyendo la palabra de Dios, Dios dice acá, en este pasaje 6:24 que usted tiene ahí, ¿cuáles serían las palabras más importantes que usted tiene en ese pasaje de las Escrituras? Usted repáselo ahora, no quiero que me lo diga, pero cada uno de ustedes habrá elegido alguna palabra importante de
de ese pasaje, ¿no? Yo no subrayé ninguna, pero la tengo subrayada aquí en mi bosquejo. ¿Cuál sería la palabra más importante, que más se destacaría en todo este pasaje de las Escrituras? Muy interesante. Fíjense, Mateo, al interpretar la palabra de Jesús y el escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, yo puse como la palabra más importante de todo este pasaje. ¿Ya la tiene usted? Para mí la palabra más importante, ¿sabe cuál es? No se puede. No se puede. ¿Qué no se puede? No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Acuérdese, no se puede. Servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque entonces allí estamos reconociendo que hay otras cosas que están tomando el lugar de Dios. Y otra cosa que tome el lugar de Dios es idolatría. No se puede. Cuando nosotros tomamos y priorizamos a Dios en nuestra vida, las cosas cambian en nuestra vida, cambian en nuestro entorno, cambian en toda nuestra vida. Por eso debemos priorizar y poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida y agradarlo a Él en todo momento. Debemos agradar a nuestro Dios en todo momento y hacerlo a Él nuestra prioridad. En Lucas 14, 18, hay el pasaje que leíamos ayer, Lucas 14, verso 18, aquí tenemos la parábola de la gran cena, del verso 15 en adelante. Y aquí, en esta parábola, el hombre preparó una gran cena y mandó a la gente a invitarla para que vengan. Dijeron, ya está todo listo, vengan. Observen en el verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. La riqueza, las posesiones puede ser una excusa para no poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El trabajo puede ser una excusa para no poner a Dios en primer lugar. El tercero, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El tercero usó la familia como una excusa para no poner a Dios en el primer lugar. Hay que honrar a la familia, uno dice, sí, es verdad, hay que honrar a la familia. Pero hay momentos en que hay que priorizar los valores y poner a Dios en el lugar que corresponde en la familia también. Dios honra a los que le honran a Él, dice la palabra de Dios. ¿Qué excusa daremos nosotros al Señor para que Él no ocupe el primer lugar en nuestras vidas? En Proverbios 3:6 encontré este pasaje que dice, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Él te guiará y el éxito coronará tu esfuerzo. Me encanta esa frase, esta traducción. Proverbios 3:6. Es una versión libre. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Ahí está. ¿Qué palabra usted subrayaría de ese texto bíblico? Yo la tengo subrayada acá. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Él te guiará y el éxito coronará tu esfuerzo. Yo subrayé ahí, pon a Dios en primer lugar. Eso habría que subrayarlo ahí, poner a Dios en el primer lugar. Y Él te guiará y el éxito coronará tu esfuerzo. ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés que te vaya bien? Claro que queremos que nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien en el trabajo, queremos que nos vaya bien en la familia, queremos que nos vaya bien con la esposa, queremos que nos vaya bien con el esposo, queremos que nos vaya bien con nuestros hijos. Claro que queremos que nos vaya bien, claro. ¿Quién no va a querer eso? La clave, ¿sabe cuál es? Es esta. Acá está. Pon a Dios en el primer lugar.
Pon a Dios en el primer lugar. Entonces ahora viene la gran pregunta que me hago. ¿Cómo hago para poner a Dios en el primer lugar? Le digo que no es una cosa sencilla en el sentido de que usted diga, bueno, esto es automático. Bueno, de ahora en adelante, Dios va a tomar el primer lugar en mi vida. Alguien lo puede decir, bueno, yo lo declaro, Dios es el primero en mi vida. No es así, no es así. Usted lo puede firmar, lo puede escribir una declaración, pegarla en la heladera, Dios ahora es el primero en mi vida. No, es mucho más que eso. ¿Cómo lograr que Dios sea lo más importante en nuestra vida? La clave, ¿sabe cuál es? Está en esta lectura que hemos hecho en Lucas 10:38. Este pasaje que Lucas rescata y que lo escribe aquí después de la parábola del buen samaritano, en medio de la enseñanza de Jesús. Ahora Jesús enseña por el ejemplo. Es una enseñanza práctica que Jesús va a dar. ¿Cómo lograrlo? Y ahí está, fíjense, vamos al punto 2, Andrés. ¿Cómo lograrlo? Humillación. Humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios. Y tenemos que entender eso, ¿no? Quiere decir buscar a Dios de todo corazón. Humillarse ante Dios es buscar a Dios de todo corazón con una actitud de rendición, de entrega. Me rindo. Es dependencia total de Él. Con fe y una actitud de esperar solamente en Él. ¿Cómo logramos que Dios sea lo más importante en nuestra vida? Humillándonos ante Él. El gran tema, que es lo contrario a la humillación, el orgullo, la vanidad, la soberbia. La palabra lo dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahí está la clave. ¿Cómo hacer que Dios sea lo más importante en mi vida y sea la prioridad en mi vida? Bueno, justamente humillándonos delante de Dios. Y esto no es sencillo, Es un proceso, son pasos, tenemos que entenderlo nosotros y actuar y humillarnos delante de Dios y vivir una vida de humildad delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nuestro foco, nuestro enfoque, nuestra visión debe ser la grandeza de Dios. Cuando uno puede pensar, bueno, me humillo delante de Dios y me miro a mí mismo, soy pecador, soy indigno. ¿Cómo recuerdan aquel publicano que estaba delante del Señor y decía, Señor, ten piedad de mí, porque yo soy pecador? Él se humilló. Eso es humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios es reconocer la grandeza de Dios y que el poder lo tiene Dios para perdonar mi pecado, para perdonar y sanar lo que el pecado ha hecho en mi corazón, lo que ha hecho en mi vida, los estragos que el pecado ha cometido y ha producido en nuestra vida. Dios tiene el poder para hacerlo, para perdonarme, para levantarme. Humillarse ante Dios es exaltar la presencia de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Humillarse es reconocerlo a Él y que Él tiene el poder que le ha sido dado al morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras heridas y perdonar nuestros pecados. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Lo primero es lo primero. Y ahora vamos al pasaje de Lucas 10:40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está. Marta es la que abrió la puerta de la casa. Observen ustedes. En verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió. No estaba mal lo que estaba haciendo Marta, de ninguna manera. De ninguna manera Marta estaba trabajando. No solamente recibió a Jesús, recibió a los 12 discípulos. O sea, eran 13 hombres que venían a su casa. La verdad que había que ser muy generoso para tener un lugar donde recibir a 13 hombres que venían de caminar, de andar, todo un contexto muy especial. Y Marta con mucho agrado recibe a estas personas y prepara para ellos. Por supuesto, hay que preparar, hay que trabajar, hay que hacer muchísimas cosas para recibir a las personas. Y más en el contexto cultural de aquel tiempo, donde los hombres, donde no había mesas, sino que era en el suelo, se sentaban y con unos almohadones, con alfombras y telas, allí se sentaban las personas y se extendían en el suelo, o sea que había que tener un espacio notable y grande, y había que atenderles, había que traer agua, habría que lavar los pies, o sea, muchas tareas había que hacer, y Marta está allí atareada con tantas cosas para hacer. Y en el cuadro, dice en el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Acá vemos dos cosas, dos enfoques diferentes frente a una misma situación. Por eso yo decía, frente a una misma situación se pueden tomar dos decisiones diferentes, distintas. Y aquí las tenemos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Lo ven? María se sentó a los pies de Jesús. Marta se preocupó en los quehaceres, en las tareas. La misma situación, el mismo momento, dos decisiones, dos elecciones totalmente diferentes. ¿Estaban mal? No, ninguna de las dos estaba mal, pero una estaba mejor que la otra. Una estaba mejor que la otra y el Señor justamente habló sobre eso y por eso este pasaje está puesto aquí. Yo noté aquí algunas cosas acerca de María. En la actitud de María pude ver algunas cosas. Por ejemplo, María reconoció la autoridad del Señor. María reconoció la autoridad del Señor, reconoció su santidad, reconoció su poder, reconoció los milagros que Él había hecho. Y la persona del Maestro la cautivó tanto que la hizo sentarse para seguir escuchando. María no era ajena de las tareas que había que hacer. Ella sabía. Era su hermana, era su casa, sabía todo lo que había que hacer, lo habían hablado antes, se habrán puesto de acuerdo, vamos a invitar a Jesús y a los discípulos, juntamente con Lázaro, que eran los 3 hermanos, vamos a invitarlos, sí, lo invitemos, vamos, estaban todos de acuerdo, sabían todo lo que tenían que hacer. Pero María reconoció la autoridad de Jesús y el privilegio de tenerlo en su casa y se sentó a sus pies. En segundo lugar, la actitud de María muestra la humildad de María. Se humilló, se puso a sus pies, reconoció que el Señor tiene poder para ayudarle, tiene palabras con convicción, palabras que ningún otro tenía, ningún otro maestro, ningún otro rabino tenía, pero Jesús sí la tenía. Venció las tradiciones culturales. ¿Cuáles eran las tradiciones más fuertes que María tuvo que vencer? Ella como mujer no estaba autorizada, porque los rabinos no permitían que en sus clases haya mujeres. Tremendo.
¿Dónde aprendían? En sus casas, con sus padres. Allí aprendían. María, el caso de María, la mujer que tuvo a Jesús, fue una mujer excelente, conocedora del Antiguo Testamento. Si ustedes leen la oración de María, es excelente el conocimiento que ella tiene del Antiguo Testamento. ¿Y dónde lo recibió? En su hogar, en su casa, en sus padres, pero no de los maestros, no de los rabinos, porque los rabinos no enseñaban a las mujeres. Entonces, que una mujer se siente a los pies de un rabí, como era Jesús, y los discípulos también alrededor, imagínense, 12 discípulos y María. Eso es lo mínimo que nosotros nos imaginamos. Podían haber habido otras personas más. Seguramente que había otros más. María venció las tradiciones, la cultura, porque valoró la presencia del Señor. Quizás nosotros también, para tener al Señor en primer lugar en nuestra vida, vamos a tener que vencer tradiciones y vamos a tener que vencer esos aspectos culturales que son muy propios de la familia, de los amigos, de los ambientes. Dios es el primero y vale la pena esforzarme por Él. En tercer lugar, lo que veo de María, que tiene un corazón dispuesto a escuchar y a guardar la palabra de Dios. María se sentó allí y dice la palabra acá, oía su palabra. Oía su palabra. Cuando meditaba en esta expresión de Lucas, oía su palabra. Aquí está mostrando Lucas con esa expresión el valor que le estaba dando a la palabra del Señor. Uno puede escuchar nada más, ¿sí? Pero oía la palabra, María escuchaba y guardaba en su corazón la palabra del Señor. Estaba atenta a las palabras del Maestro. Me encanta la frase que Lucas también pone en otro momento, María, la madre de Jesús, y cuando iban aconteciendo cosas, y Lucas pone, y María las guardaba en su corazón. Recuerden esa expresión, ¿no? Y María la guardaba en su corazón. Lo mismo hace esta María, hermana de Marta y de Lázaro. Guarda las cosas en su corazón. El hombre bueno del buen tesoro saca las buenas cosas. ¿Cómo podés agrandar el tesoro de tu corazón? El buen tesoro del corazón. Porque el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las malas cosas. ¿Sí? El diablo se encarga a través del mundo de llenar el mal tesoro del corazón de los hombres. Pero Jesús se encarga de darnos palabra para que el buen tesoro del corazón pueda crecer y en su momento pueda expresarse también. María guardaba en el buen tesoro, estas eran las riquezas de las palabras de Jesús, la guardaba en su corazón. Otra cosa más que encontramos aquí, que María tomó una buena decisión. María eligió lo mejor. María eligió lo mejor, lo dice el mismo Jesús después. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. María tomó una buena decisión, eligió lo mejor. La palabra de Dios dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Él hay paz, en Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay seguridad. María eligió lo mejor. Marta, turbada, preocupada, afligida por las tareas que había que hacer. María tomó una buena decisión. Hay otra enseñanza más de María aquí. María obtuvo lo que buscaba. María obtuvo lo que buscaba. ¿Por qué ella se acercó? ¿Por qué Marta siguió con las tareas? No haciendo nada malo, estaba haciendo cosas buenas, pero siguió con las tareas. ¿Por qué María se detuvo? Porque había un hambre adentro suyo por buscar
más de Jesús y conocer más del Señor. ¿Me entiende? Ese hambre de Dios debe estar en nosotros, debe surgir de nosotros y decir, yo quiero conocer más al Señor. Aquí lo tengo a Jesús, yo quiero conocerlo, quiero tener una relación más estrecha, más profunda con Él. Quiero que Él sea prioridad en mi vida. María obtuvo lo que buscaba, obtuvo lo que Dios significa para su vida y lo que hace Dios en su vida cada día. Y lo que Dios hace en la vida, en nuestra vida, cada día es tan profundo que nada ni nadie lo puede quitar de allí. Nada. Miren lo que dice en Romanos 8:39, que aparece ahí también. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo puedo hacer que Dios sea prioridad en mi vida? Ya vimos los resultados que hay en eso. Lo vemos en la vida de María. ¿Cómo ella eligió entre lo bueno y lo mejor? Bueno, en primer lugar se humilló delante de Dios. Se humilló delante del Señor, venció las tradiciones, venció la cultura, venció las presiones que había alrededor de ella. Buscó al Señor y lo puso en el primer lugar. Pero profundamente hubo un deseo de buscarlo. Hubo un deseo de buscarlo. Creo que el Salmo 40 lo expresa de una... El Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que hace que tengamos sed de Dios y querramos buscar al Señor? Y queramos ponerlo en el primer lugar y nos humillemos. Es la sed de Dios, es el deseo profundo del corazón. Mi alma clama por ti, oh Dios. ¿Sabe? Esto lo he visto en muchas personas que en un momento cuando hemos hablado, le he hablado, la persona tiene un atractivo a la verdad de Dios y quiere conocer más al Señor, quiere conocer más de Dios. Pero deja pasar el tiempo, deja pasar los días y comienza a seguir el trajín del día a día y ya después es como que se pierde ese deseo, esa pasión, esa búsqueda de Dios. ¿Vio? La forma más gráfica de ilustrarlo, y perdóneme la comparación, es cuando usted usa el WhatsApp. Cuando usted usa el WhatsApp, le dice, te espero hoy a las 3 de la tarde. Después siguen otros mensajes más, bla, 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 y le conteste, le manda el mensaje de vuelta. ¿A qué hora me esperás? ¿Me entiende? Porque los mensajes fueron pasando y ya no están más en la pantalla, pero están adentro. Pero fueron pasando y eso queda más arriba, queda más arriba. Nuestra búsqueda de Dios, nuestra pasión por Dios, muchas veces se ve distorsionada, se ve ida. Porque las cosas, los atractivos, las tensiones, las cargas, las demandas hacen que vaya pasando. Y lo que yo tenía como pasión y búsqueda de Dios el lunes pasado, hoy, o el domingo pasado, este domingo ya no lo tengo más. ¿Por qué? Porque pasó toda la semana y no dejé y no busqué al Señor.
y las situaciones de la vida me fueron llevando y llevando, y la vida va pasando, y no busco al Señor, y no busco a Dios, y me pierdo lo mejor de Dios. ¿Se da cuenta? Pasión por Dios. María tuvo, en primer lugar, un deseo de conocer más al Señor. Juntamente con eso se humilló delante de Dios, se humilló delante del Señor, venció todo lo que tenía que vencer, valoró, estimó en gran manera y dijo, aquí está, y obtuvo lo que buscaba su corazón. El Señor le dijo, bien María, hiciste bien, elegiste lo mejor y no te será quitado. ¿Se da cuenta? ¿Qué decisión va a tomar usted hoy con el Señor? ¿Qué decisión delante de Dios va a tomar? Hoy es domingo, estamos en la casa del Señor. Reflexionamos, pensamos, somos desafiados. Pero esto recién comienza. Yo le animo y le motivo a usted a que usted tenga la actitud de María. En primer lugar, de tener hambre, deseo, sed de Dios, como leímos en el Salmo 42. Y luego de humillarse delante de Dios. Vencer el orgullo, vencer la soberbia, humillarse es darle el lugar que le corresponde a Dios en la vida. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser verdaderos buscadores de Dios y podamos enriquecer nuestra vida en la presencia de Dios cada día más. Quizás hay alguna persona aquí que nunca entregó su vida a Cristo Jesús. Y en esta mañana yo le desafío a usted, acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Acepte a Jesucristo. Ese es el primer paso para encontrar el propósito, para encontrar paz, para encontrar la salvación, y es la mejor decisión que usted puede hacer en toda su vida. Acepte a Jesús como su Salvador personal. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por esta enseñanza en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque estás con nosotros. Gracias porque, Señor, nos inspirás, nos alentás. Gracias porque en ti, Señor, hay esperanza y hay vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos levanta. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas cuando acudimos a ti. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Y, Señor, delante de ti queremos estar y recibir de ti la instrucción, la enseñanza y el consejo. Te ruego por aquellas personas, Señor, que aún no ha tomado una decisión contigo. Obra en su corazón, Señor, para que esa persona también pueda reconciliarse contigo y tú ser el Salvador en su vida. Pero, Señor, tú nos conoces a nosotros, tus hijos. Nosotros te necesitamos también en nuestro diario vivir, en nuestro andar. Te necesitamos, Dios, y nos humillamos delante de ti, Señor. Y te coronamos a ti como Señor y Rey en nuestras vidas, oh Dios. Enséñanos a caminar y andar en humildad delante de ti, Señor. Gracias por el ejemplo de María, de Marta. Señor, gracias por el ejemplo que nos has dejado aquí en la palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y cualquier pregunta, inquietud, estamos para ayudarle también. Hay plenitud.